Bienvenidos a todos a nuestra tercera entrevista como parte del proyecto Hablamos de Europa, en el que analizamos desde distintos ángulos y puntos de vista el proyecto de ampliación de la Unión Europea con algunas de sus cuestiones más fundamentales. Hoy nos acompaña Mercedes Guinea Llorente, que es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora allí también en la Facultad de Ciencias Políticas y su área de investigación principal es la Unión Europea. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Muy bien, pues la primera pregunta con la que solemos empezar tiene que ver con el dilema entre la ampliación y la profundización de la Unión Europea. ¿Usted cree que este dilema existe? Ese es, yo diría, una de las discusiones y dilemas estructurales de la Unión Europea. Cuando se plantea la Declaración Schuman, que ahí está el ADN, todo el proyecto europeo, la futura Federación Europea se plantea tanto como un proceso de pequeños pasos que tiene que ir avanzando en una senda progresiva de construcción federal, pero también como un proyecto abierto a la totalidad de los Estados de Europa. Por tanto, esa idea de empezamos con esto, pero vamos a ir a expandirnos tanto hacia abajo en términos de cada vez más áreas competenciales en el nivel federal, pero también hacia los lados, dando cabida a todos los que quieran estar, está presente. Y se vuelve a replantear ya de una manera mucho más pragmática cuando se discute en serio la primera ampliación, que es la que todos conocemos como la británica, ¿no? Pero que también incluyó a Irlanda, Dinamarca y Noruega, que nos olvidamos de él, que firmaron la ampliación pero no la ratificaron, tantos nunca se unieron. Entonces ya el presidente francés Pompidou planteó lo que se conoce como el tríptico de Pompidou, que es que decían que para que la ampliación saliera bien había que hacer en paralelo tres cosas. En primer lugar es la consolidación, es decir, todos los proyectos que estaban encima de la mesa, igual que las políticas, garantizar que iban a seguir funcionando igual de bien que lo hacían con 6, pues con los proyectados 10, que luego serían 9. El segundo nivel era la ampliación, incorporarlos, y el tercer nivel era la profundización, es decir, tener el dinamismo para seguir construyendo federalmente Europa. En este momento estamos en las mismas. Lo que ocurre es que si leemos bien la agenda estratégica que ha aprobado el Consejo Europeo en junio y después el programa de la Comisión, nuestra elección de Europa se llama, ¿no? Vemos que realmente aquí el dilema está en consolidación junto con ampliación. Porque no hablan de más integración, hablan de hacer que las políticas que tenemos en este momento en marcha para 27 sigan funcionando con los supuestos 36 futuros y que el sistema institucional se tenga que adaptar para que la Unión pueda seguir tomando decisiones de una manera ágil también a 36. Así que estamos hablando de consolidación, no de profundización. Pero yo considero que en muchos ámbitos, si queremos que la ampliación sea exitosa, tenemos que profundizar. Por ejemplo, si tenemos en algún momento en cuenta de una manera seria la incorporación de los 3 países de Europa Oriental, es decir, Ucrania, Moldavia y Georgia, para eso previamente tenemos que contar con una política de defensa federal común, con capacidades de defensa. ¿Por qué? Porque los tres países tienen territorios ocupados por Rusia. Entonces, si no somos capaces de dar garantías reales de seguridad a esa población, no podemos ampliar. Luego necesitamos una nueva política federal. Eso será profundización. Entraremos después en las cuestiones de seguridad y defensa más detenidamente, pero usted ha hecho mención a que la Unión Europea debería adaptarse a esa posible ampliación con 30 candidatos o los que fueren, y esto nos lleva a la pregunta sobre la unanimidad. Hay quien ve en la unanimidad un freno a las políticas de la Unión y hay quien, sin embargo, cree que la unanimidad es un buen mecanismo para proteger a los Estados miembros en algunas cuestiones sensibles respecto a las cuales no quieren ceder soberanía. ¿Usted cómo ve la cuestión de la unanimidad? ¿Cree que debería reformarse? Evidentemente. A 27 la unanimidad ya está planteando problemas muy serios, pero muy serios. ¿Por qué? Porque no solamente es que, como se dice de una manera así muy rápida, ralentiza los procesos de decisión, que es cierto, los ralentiza y muchísimo.
El problema de la unanimidad, aunque sirva para proteger la soberanía de cada uno de los 27, es que permite que la Unión Europea esté controlada desde fuera. Por tanto, la unanimidad es el mayor escollo para la autonomía estratégica. Y lo voy a explicar con que un Estado tercero, y esto hay algunos que lo hacen sistemáticamente y magistralmente, con que un Estado tercero tenga relaciones cercanas y en que mime a uno de los Estados miembros, puede utilizarlo como caballo de Troya en el Consejo para que vete cualquier decisión en su contra. Y esta estrategia que se conoce como caballos de Troya es magistralmente llevada a cabo por estados como China, Rusia o en tiempos también incluso Estados Unidos. Y podría dar ejemplos porque esta investigación se ha hecho muy detalladamente. Pero es que además el problema de la unanimidad también es que permite otra estrategia que se conoce como la toma de rehenes, y es que países que por una determinada motivación estén descontentos con la Unión Europea o bien quieran conseguir una ventaja en otro ámbito, utilicen el veto para chantajear al conjunto y por tanto obtener esa ventaja. Por ejemplo, en este momento la toma de rehenes es una práctica habitual por parte de Hungría, que quiere que se le liberen como sea los fondos que están retenidos por sus problemas por el Estado de Derecho. Entonces está vetando, por ejemplo, el que se pague con cargo al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz la entrega de armamento a Ucrania, y tenemos un montón de países en que no están recuperando su dinero. Pero es uno de los chantajes. También, por ejemplo, Hungría ha estado sistemáticamente vetando el acuerdo sobre el acuerdo de Samoa. Durante 2 años, resultado, la Unión Europea aparece ante el sur global como un ente incapaz de tomar decisiones y el prestigio internacional de la Unión Europea se ha visto seriamente dañado. Y era una toma de rehenes por parte de Hungría. Entonces tenemos que tomar medidas porque no es solamente de cara a ampliación, es que no podemos seguir así. ¿Y no cree que precisamente por eso una reforma de la unanimidad no aumentaría las fricciones entre el conjunto de la Unión y algunos Estados miembros? No solo Hungría, quizá Polonia o algunos otros. ¿Pero qué tenemos que pensar? ¿En una Unión Europea que sea capaz de funcionar y de tomar decisiones? ¿O en que sea completamente incapaz de actuar, esté paralizada o en manos de estados terceros? Y pues por tanto será el final de la Unión si no somos capaces de tomar decisiones. La unanimidad hay que superarla y hay que superarla ya. La cuestión es que también me gustaría plantear que no hay por qué decir mayoría cualificada tal y como está planteada. Es que hay mecanismos intermedios entre unanimidad y mayoría cualificada para dar garantías a los estados que tengan una seria motivación en términos de soberanía nacional. Por ejemplo, lo que tradicionalmente llamamos los frenos de emergencia. Un freno de emergencia es en políticas que son especialmente delicadas. Por ejemplo, existe en el espacio de libertad, seguridad y justicia la posibilidad de que cuando se va a votar por mayoría cualificada un Estado pida que se remite la cuestión a ser discutida por el Consejo Europeo porque tiene una motivación de seguridad nacional seria, ¿no? Y en ese sentido lo que pasa es que aquí los Estados sí tienen que utilizar los frenos, yo diría que con seriedad y con garantías, no que sirvan como sistema continuo de bloqueo, ¿no? Sino que se justifique porque efectivamente hay una motivación nacional de consideración a tener en cuenta. Pero yo creo que esto tenemos que entrar a discutirlo muy seriamente, porque si mantenemos la unanimidad, y no estamos hablando de ampliación, en la situación actual, empezaremos poco a poco a hablar del final de la Unión Europea. Tan fácil como eso. Quizá una de las cuestiones respecto a las que la unanimidad levanta más ampollas es el tema de la inmigración, las competencias de los Estados miembros con respecto a la política migratoria. Y en ese sentido quería conectar esta pregunta con el tema de la identidad. ¿Qué papel le da usted a la identidad en la política de ampliación de la Unión Europea? ¿Existe una identidad europea? ¿En qué consiste esta identidad? Yo creo que existe una identidad europea, y la identidad europea es un poco en la línea que defendía el sociólogo alemán Habermas, una identificación con los valores de la Constitución material europea. Es decir, con la democracia, los derechos humanos, la economía social de mercado, los valores de la solidaridad, de la tolerancia, del Estado de Derecho, los que están recogidos en el artículo 2 de la Carta de Derechos Fundamentales. Esa es la identidad europea. ¿Por qué? Porque todos esos valores reflejan una manera de entender la vida y de organizar las relaciones políticas, económicas y sociales. Y en eso coincidimos todos los ciudadanos de los Estados miembros.
por ejemplo, yo doy clases y doy clases en este momento un programa muy divertido que es con alumnos estadounidenses y te das cuenta que no compartimos realmente y a fondo el modelo, aunque nos parezca que sí, cuando hay ciertas palabras que para nosotras son muy básicas y que tienes que explicar qué significan. Por ejemplo, os va a parecer curioso, solidaridad o pluralismo. No lo entienden porque no pertenece a su sistema político y sin embargo son valores que los tenemos muy asentados en el imaginario colectivo europeo. Esa es la identidad europea, nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos. Muy bien. Y en relación con esto, entonces, ¿dónde acaba Europa? Europa siempre se ha entendido en términos civilizacionales. Es decir, somos europeos, aquellos que compartimos unos valores, una visión del mundo, un modelo político, económico y social, a que todo tiene como origen una cultura común y sobre todo una experiencia histórica común. La experiencia histórica es lo fundamental. Y Europa nunca se ha definido con criterios geográficos, sino porque Chipre y Malta son estados miembros. Si uno coge la geografía pura y dura, estamos hablando del norte de África y del Asia Menor, no en literalmente Europa, pero son Rusia. Estados que han participado, perdón un momento, de lo que así es la tradición cultural europea. En el pasado hemos dibujado fronteras en la Unión Europea. ¿Sabes cuáles serán? Las de la política europea de vecindad. Cuando en todos los documentos de la política europea de vecindad, desde la comunicación fundacional de 2003 Wider Europe, se dice que se excluye la ampliación, ya estábamos definiendo una frontera. Lo que pasa es que era una frontera transparente, de cristal, que no se veía. La frontera estaba ahí. ¿Qué ocurre? ¿Cuál era el fundamento para la frontera? No era el que participaran o no del modelo europeo, era el temor a Rusia, era una consideración geopolítica de no de alguna manera asustar, dañar la identidad rusa. Esa era la realidad. Pero lo que ocurre es que la frontera de cristal la rompió un tanque ruso. Y ya ese tabú se ha roto y todos aquellos pueblos que participen del modelo de la identidad europea y quieran unirse a la Unión Europea tienen la puerta abierta. Eso sí, tienen mucho que transformarse primero. Hay otro elemento de la identidad europea que también tenemos que tener claro, es el político y es la capacidad de aceptar la soberanía limitada. Y en la capacidad de aceptar la soberanía limitada, yo diría que aquí es donde en este momento tenemos más problemas con todavía algunos de los estados que se unieron en 2004 y algunos de los estados futuros, porque desde la Declaración Schuman, integración europea y nacionalismo son elementos incompatibles. Y quizá aquí es donde más se choca y donde es menos evidente, donde menos hablamos de ello. Entonces solamente pueden unirse a la Unión Europea aquellos estados que sean capaces de aceptar una autolimitación de su soberanía. Si no, entraremos en choque, que es lo que nos pasa con Hungría en este momento. Claro, aquí entraría también, por ejemplo, el caso de Ucrania. La admisión de Ucrania como país candidato también ha suscitado mucho debate precisamente porque nunca se ha considerado que estuviera preparada para entrar en la Unión. Se ha aprobado la admisión de Ucrania como país candidato demasiado rápido. Aparte de, y aquí entramos en las cuestiones de seguridad y defensa, tiene un conflicto abierto con Rusia, una parte del territorio ocupado y tenemos una cláusula de defensa mutua. Entonces, entrando directamente en el caso de Ucrania, ¿cree usted que se ha ido demasiado rápido? La cuestión es que con Ucrania teníamos que dar ese signo, el signo de reconsideramos nuestra política sobre las fronteras de Europa. Y vosotros tenéis abierta la puerta de la Unión Europea. Es un signo político, un signo del máximo apoyo de la Unión Europea a los ucranianos, porque lo que les estamos prometiendo es que tienen un futuro y que tienen un futuro con nosotros y que en el futuro serán como nosotros. Eso es lo que les estamos prometiendo, ni más ni menos. Pero, y aquí viene el pero, todas las decisiones, tanto del Consejo Europeo como la resolución que aprueba el Parlamento Europeo en febrero, lo dicen con total claridad. Y esto vale para Ucrania y para cualquier otro, que solamente se dará la luz verde a la ampliación, y lo hacen tanto el Consejo como el Parlamento, son las dos partes, en el momento en que efectivamente esas transformaciones se hayan producido y estén completamente preparados para integrarse en nuestro sistema político y de valores. Luego, el haber otorgado en este momento el estatuto de candidato
haber comenzado con las negociaciones con la primera conferencia intergubernamental que ha iniciado el screening en julio pasado. Eso todavía no es ninguna garantía de nada. Hay un listado de transformaciones, de deberes y un apoyo financiero y político, pero si no lo asumen, cualquiera de ellos no se integrarán en la Unión. Y además yo creo que aquí sí aprendimos en 2004, porque posiblemente una de las acusaciones que se hacen al proceso de ampliación de 2004 es que por motivaciones geopolíticas, que sabíamos que la ventana de oportunidad con Rusia se nos cerraba, en algunos casos se hizo la vista gorda ante situaciones problemáticas. Y como vemos con los casos de Hungría, pero no solo, también hemos tenido problemas con Polonia, en algún momento, por alguna razón diferente, con República Checa, problemas de derechos humanos en la ciudadanía en Letonia. Ahora se sabe que no se puede ser, podríamos decir, tan superficial y que tenemos que ir a fondo. Y por eso, en este momento, en la nueva metodología de ampliación, lo que se prioriza por encima de todo es lo que se conoce como los fundamentos, es decir, los elementos vinculados al modelo político, a la identidad. Y ahí no se va a pasar ni una, ni una. Y creo que tiene que ser así, porque esa es realmente preservar la esencia del modelo europeo. En cualquier caso, claro, con esto podemos decir, nos estamos poniendo demasiado duros. Puede que terminemos siendo tan exigentes que se nos desanimen, como nos ha pasado con los turcos. Pues aquí lo que se ha cambiado en este momento es la metodología de la ampliación. Ahora ya la integración no va a ser de una vez por todas, sino que vamos a tener un proceso progresivo de integración gradual en las diferentes políticas de la Unión. Y de hecho, en este momento, las reformas de preparación de la Unión están yendo en ese sentido. Ya la Comisión Europea ha comenzado un trabajo encargado por el Consejo Europeo de ir viendo cómo los Estados candidatos, a medida que vayan presentando avances en sus reformas, se pueden ir integrando progresivamente en cada una de las políticas de la Unión. Así que hemos cambiado completamente la lógica, la mecánica y yo diría que la filosofía de la adhesión. Ya no es de una vez por todas, sino ahora es una incorporación gradual en círculos concéntricos hacia la membresía plena. Y ya para terminar, usted ha mencionado al principio de la entrevista que no podrá haber una ampliación sin profundizar en las políticas de seguridad y defensa. Me gustaría que desarrollara... Sin poner en marcha una política común de seguridad y defensa, porque en este momento no tenemos una política común, entonces no es algo que hay que profundizar, hay que crearla, evidentemente. Tenemos el gran desafío de que no solamente los 3 países de Europa Oriental, sino incluso los Balcanes occidentales son en este momento un territorio de disputa con Rusia. Y ya hemos visto que aunque durante muchísimo tiempo no quisimos verlo porque éramos una potencia kantiana y los kantianos excluimos, y ahí me meto, el conflicto, creemos que las interdependencias sirven para tranquilizar cualquier relación. Lo cierto es que la Unión Europea tenía un enemigo y era Rusia. Y claro, si vamos en este momento, que es lo que hemos hecho con esta ampliación, a meternos en el territorio que Rusia considera históricamente como su zona de influencia y donde está intentando desarrollar políticas de restauración imperial, porque esa es la guerra de Ucrania, es una guerra imperial, ¿no? Pues tenemos que prepararnos para tener en el futuro posibles confrontaciones y que proteger a esos pueblos de un posible ataque ruso. Y la Unión Europea sin la OTAN no está preparada para hacer disuasión, no está preparada para proteger a los georgianos, a los ucranianos o a los moldavos de un supuesto ataque ruso. Así que primero habrá que empezar por ahí. En cualquier caso, este es quizá irnos al extremo y ponernos dramáticos, pero también creo que tenemos que tener en la cabeza que es completamente inviable cualquier ampliación sin haber entrado primero en un proceso no solo de paz, sino de negociación de un nuevo orden de seguridad en Europa con Rusia. Eso es... Rusia será una potencia europea, nos guste o no, va a ser nuestro vecino siempre y en algún momento tendremos que ir a la mesa de negociación para volver a negociar el orden de seguridad de Europa que hay saltado por los aires en Ucrania y que estaba conformado por el Acta Final de Helsinki y la Carta de París por una nueva Europa. En este momento no hay reglas de convivencia en Europa. Muy bien, pues hasta aquí esta tercera entrevista con la profesora Mercedes Guinea. Muchas gracias a todos y a usted por haber venido. Muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer estar aquí.